Porque la ciencia nos acompaña todos los días. Es momento de compartir conocimiento y hablar con científicos para entender el funcionamiento del universo, el mundo que nos rodea y los fenómenos sociales. Salimos del laboratorio y nos vamos a la cafetería virtual de la UFRO para hablar todo sobre ciencia, investigación, tecnología e innovación. Porque el café sabe mejor con ciencia. Comienza un nuevo episodio del Café Científico en Línea. Conduce Alex Seguel. ¿Cómo están? Bienvenidos y bienvenidas al episodio 7 del Café Científico en Línea de la Universidad de la Frontera. Habíamos hecho una pausa durante el mes de agosto, pero ya estamos de regreso con todos los contenidos de ciencia, investigación, tecnología e innovación desde la Universidad de la Frontera hasta sus casas. Hoy día vamos a estar conversando sobre nuevos hallazgos en el cáncer con el doctor Álvaro Yatzer, investigador de la Fundación Ciencia y Vida, quien nos va a acompañar en la primera parte del programa. Además vamos a estar conociendo cómo ha sido el proceso de análisis y diagnóstico de COVID-19 en uno de los laboratorios de la Universidad de la Frontera. Recordemos que desde el mes de abril 2 de nuestros laboratorios están autorizados por el Ministerio de Salud para la detección y diagnóstico de COVID-19. ¿Cómo ha sido el proceso? ¿Cómo es el análisis? ¿Y cómo se han ido coordinando con el Hospital Regional Dr. Hernán Enríquez Aravena? Es lo que vamos a conversar con el doctor Álvaro Cerda y con la doctora Carmen Gloria Ili de nuestra universidad. Y en la cápsula Explain de esta semana vamos a estar aprendiendo el completo proceso para el desarrollo de fármacos. Ya pueden comenzar a acompañarnos y a seguirnos a través de las plataformas digitales de Ufromedios, a través de la señal abierta de Ufrovisión, señal 38.1, y también por ufromedios.cl. Dicho los contenidos, ya estamos listos para comenzar. Episodio 7 del Café Científico de la Universidad de la Frontera. Bienvenidos. Porque la ciencia está a disposición de la ciudadanía, llegó la hora de conversar con científicos que con sus investigaciones aportan a la sociedad y al planeta. Esto es Efecto Ciencia, el podcast del Café Científico UFRO. Si bien ha habido innumerables avances en el diagnóstico y tratamiento de cáncer, esta enfermedad continúa siendo una de las principales causas de muerte cuando es tardíamente diagnosticada. Para entender más claramente qué es el cáncer, cuáles son las causas y qué relación tiene esta enfermedad con el sistema inmune, vamos a conversar con el doctor Álvaro Yatzer, bioquímico, doctor en Ciencias Biomédicas por la Universidad de Chile y actualmente investigador principal del Laboratorio de Inmuno-Oncología de la Fundación Ciencia y Vida. Álvaro, muchas gracias por estar hoy día conversando con nosotros. Hola. Hola, ¿qué tal? Muchas gracias a ustedes por la invitación. Gracias. Álvaro, antes de entrar propiamente tal en el tema, si nos puedes comentar en términos generales qué es la Fundación Ciencia y Vida, cuál es el aporte que realiza a la ciencia y a la investigación en nuestro país. Bueno, la Fundación Ciencia y Vida es un centro de investigación privado sin fines de lucro, el cual está enfocado en investigar en distintas áreas de las ciencias de la vida, como su nombre lo dice. Hay distintos grupos de investigación, más de 10 grupos de investigación distintos en distintas áreas, trabajando desde biología computacional hasta inmunología en cáncer, como hacemos en nuestro grupo, pasando por virología, aspectos de epigenética, conexión neuroinmune, etc. Y que ya lleva bastantes años en Chile haciendo investigación de excelencia. Contamos con financiamiento desde ex-CONICYT, ahora ANIT, y estamos ahora preparando la postulación para un nuevo, por otros 10 años, que es lo que esperamos ocurra en los próximos meses. Perfecto. Álvaro, yo lo comentaba en la presentación, bueno, ustedes trabajan en el Laboratorio de Inmuno-Oncología, como justamente la relación entre cáncer y el sistema inmune. ¿Cuál es la relación principal entre el sistema inmune de las personas y el cáncer? ¿Hay un efecto directo que finalmente predetermina que las personas vayan a tener esta enfermedad? Claro, desde hace muchos años se empezó a observar una relación entre el sistema inmune y cáncer.
ejemplos, personas que tenían su sistema inmune deprimido o eran derechamente inmunodeficientes, tenían más riesgo de generar enfermedades de cáncer. Y desde ahí que se empezó a ver un link, una unión entre el sistema inmune y cáncer. Con el tiempo se ha ido descubriendo de que nuestro sistema inmune está preparado, hay distintas ramas de la respuesta inmune que lo que hacen es justamente detectar, en primer lugar, aquellas células que están funcionando de forma anormal para generar una respuesta, ¿ya? Y como elemento central de esta respuesta inmune podríamos comentar dos tipos de células que son de la respuesta inmune. Por un lado están las células presentadoras de antígenos, que son estos centinelas que andan viendo que esté todo normal. Normalmente, cuando estas células detectan, por ejemplo, una infección, lo que hacen es alertar al sistema inmune para que otras células también acudan a ese sitio de infección. Estas células lo que hacen es tomar, en el caso del cáncer, cuando sensan que hay células que están funcionando mal, fagocitan componentes de estas células o del debris celular y lo llevan a los ganglios linfáticos para presentárselo a los otros actores principales que son los linfocitos T. Lo que hacen es entrenar a estos linfocitos T para que se multipliquen, se activen y puedan ir, y luego estos linfocitos T son los que van al sitio del tumor y pueden eliminar a las células cancerosas. Estos linfocitos T, principalmente los linfocitos TCD8, son los que son encargados de eliminar, por ejemplo, células infectadas, ¿ya? Las células que están produciendo, las células que son fábricas de los virus, son detectadas y en un principio por las células presentadoras, y luego estos linfocitos T van y las destruyen. Entonces son las células que tienen la capacidad de destruir a otras células que están funcionando mal, por decirlo en forma más general, ¿ya? Perfecto. Álvaro, y este proceso, más bien este proceso celular que tú comentas, ¿es solamente diferenciable en personas que tengan un sistema inmune muy característico, inmunodeprimidos, por ejemplo, o es más bien un aspecto general que nos diferencia a todas las personas que nos predeterminen a generar esta enfermedad? Bueno, lo que se piensa es que tenemos un sistema de inmunovigilancia que está normalmente y periódicamente destruyendo células anormales, ¿ya? Se piensa que es como un mecanismo normal de nuestro sistema inmune, que es ir detectando estas células anormales e ir destruyéndolas. Por lo tanto, sería un mecanismo más o menos presente en la mayoría de las personas, y obviamente van a haber distintos tipos de cáncer que se van a poder ir adaptando a este mecanismo de destrucción, y por lo tanto, cuando nosotros vemos un tumor que se ha formado, quiere decir que de alguna forma u otra ha ya sea evadido esta respuesta o directamente la puede suprimir. Claro. Junto a tu equipo, Álvaro, han realizado muchos avances significativos en el combate del cáncer, pero recientemente publicaron un trabajo relacionado con un nuevo mecanismo, más o menos ya lo explicabas, pero que tiene que ver con una respuesta inmune mediante el rol de las células dendríticas. ¿Nos puedes contar básicamente qué son este tipo de células? Tengo entendido que hay varios tipos, pero hay uno particular que justamente es la que tiene relación con las células que destruyen las células cancerosas. Claro, mira, existen dentro de las células dendríticas una especialización en distintas funciones, ¿ya? Hay células dendríticas que están muy enfocadas en la respuesta antiviral, como las células dendríticas plasmocitoides, y otras células dendríticas, por ejemplo, que tienen que ver con la respuesta en cáncer, que son las células dendríticas de tipo 1, por ejemplo, ya que estas son las que pueden fagocitar elementos y presentarlos a los linfocitos TCD8, ¿ya? Normalmente se pensaba que todo lo que era fagocitado se les presentaba a los linfocitos TCD4 por esto de las moléculas de MHC, de histocompatibilidad, pero ahora se sabe que hay grupos especializados de células dendríticas que lo que hacen es presentárselas a los linfocitos TCD8, que son estos citotóxicos, que son los que tienen la capacidad de destruir células infectadas o células cancerosas, ¿ya? Entonces nosotros hace unos años empezamos a estudiar a los linfocitos TCD8
En particular, en nuestros modelos que nosotros trabajábamos con vacunas, veíamos que en el sitio de la vacunación se quedaban linfocitos T permanentemente ahí. Lo empezamos a estudiar y junto a otros grupos, literatura que empezó a salir hace 5 o 10 años, descubrimos que había linfocitos T que se quedaban en los tejidos, ¿ya? Normalmente uno piensa en los linfocitos T que van de la sangre y circulan y llegan a los distintos tejidos. Pero aquí empezamos a describir estos linfocitos T que se quedan anclados en los tejidos, ya sea un sitio de infección, por ejemplo, no sé si hablamos de coronavirus, se sabe que hay linfocitos T que quedan en el epitelio pulmonar esperando a una reinfección. Lo mismo pasa en cáncer, donde hay linfocitos T que se quedan en el sitio del tumor y son los que, por lo tanto, tienen la capacidad de combatir y eliminar a las células cancerosas con mayor eficacia en contraste con estos que andan circulando, porque van a pasar y después van a salir de nuevo a circulación. Entonces nosotros empezamos a estudiar estos linfocitos T que se llaman de residentes de los tejidos o residentes del tumor, ¿ya? Yeah. Y eso es lo que hemos estado estudiando los últimos años. Hemos sacado artículos en ese sentido y empezamos a estudiar todo lo que habíamos hecho nosotros hasta hace unos años era en modelos animales, en ratones, y por lo tanto quisimos empezar a estudiar esto en células, en tumores humanos, en cánceres humanos, en tumores sólidos, y empezamos con estudios en cáncer renal y en cáncer de mama. Y para esto nos asociamos con investigadores del Instituto Curie de París, que están trabajando en cosas muy similares, pero muy complementarias, y por lo tanto decidimos empezar a trabajar en este sentido. Hubo un estudiante de mi laboratorio, Sofía Hidalgo, que se fue a hacer una pasantía allá, y por lo tanto pudimos extender lo que nosotros estábamos haciendo acá con las plataformas tecnológicas que son de última generación, como secuenciación de células únicas, genómica de células únicas, y también con equipamiento, no sé, citómetros de flujo con mucho de alta dimensión, que en vez de medir, no sé, 8 parámetros que estamos acostumbrados a medir acá, se pueden medir 20 o 30 parámetros. ¿Okay? Entonces, producto de esta colaboración, había un grupo ya. Realmente es un grupo que está dividido entre en Londres y París, el King's College, del doctor Pierre Guémon-Prez, y ellos estaban estudiando este subtipo de células dendríticas que se llaman del tipo 3, que normalmente eran confundidos con otras células dendríticas inflamatorias que derivan de monocitos, ¿ya? Entonces ellos empezaron a describir, a estudiar la biología básica de estas células y se dieron cuenta que en ensayos in vitro hacían que los linfocitos T que nosotros estudiábamos, los linfocitos TCD8, empezaran a expresar estas moléculas como de anclaje en los tejidos. Entonces, en conversaciones dijimos, estudiemos si es que estas células están en muestras de pacientes, y lo que hicimos con la gente del Instituto Curie, con la doctora Elian Piallo, justamente fue analizar en muestras de cáncer de mama que si estaban o no estaban estas células, y vimos una correlación directa de la presencia de estas células dendríticas del tipo 3 y la adquisición de este fenotipo de memoria o de linfocitos T residentes de tejido que les permita anclarse los tumores. Entonces ahí se hicieron algunos ensayos y pudimos definir que es muy importante estas células dendríticas del tipo 3 en la generación de estos linfocitos T residentes de tejido, lo cual hasta ahora no había sido descrito. Estamos conversando con el doctor Álvaro Yatzer, bioquímico, doctor en ciencias biomédicas e investigador del Laboratorio de Inmunoncología de la Fundación Ciencia y Vida, sobre nuevos hallazgos para combatir el cáncer y la relación de esta enfermedad con el sistema inmune. Álvaro, nos estabas explicando ahora la relación entre justamente estas células dendríticas y los linfocitos T. Para entenderlo más claramente y de forma práctica, lo que hacen las células dendríticas es activar o mejorar la eficiencia de estos linfocitos, o es mejorar el incremento en cantidad de estos linfocitos para que ataquen a las células cancerígenas. No lo sabemos bien. Lo que sabemos ahora es que los pueden programar, ¿ya? Porque estos linfocitos T necesitan distintos programas para hacer sus distintas funciones. Entonces los linfocitos T que andan circulando
tienen un programa que les permite seguir las señales a través de la sangre y poder entrar a circulación, salir de circulación y hacer este recorrido que hacen a través del cuerpo. Los que se quedan en los tejidos necesitan un programa distinto, porque necesitan establecerse ahí y necesitan hacerse, por ejemplo, insensibles a las señales que los llevan al egreso, a salir de los tejidos. Por lo tanto, tienen otras adaptaciones más bien metabólicas. Por ejemplo, no es lo mismo estar en la sangre donde hay una cantidad de nutrientes bastante alta que, por ejemplo, estar en el epitelio de la piel, donde las condiciones son muy distintas en cuanto a nutrientes, oxígeno, niveles de pH, etc. Por lo tanto, esta programación que necesitan los linfocitos T para poderse quedar a residir establemente en los tejidos y en el tumor es lo que estamos estudiando, y este estudio da las primeras luces de que estas células dendríticas del tipo 3 serían muy importantes para reprogramar estos linfocitos T para que se queden en los tejidos. Perfecto. Y lo otro, Álvaro, comentabas también en sentido de la importancia de estos linfocitos T para destruir las células cancerígenas. Ahora, esto me imagino que también el nivel de éxito va a depender del nivel del tamaño del tumor. Yo lo mencionaba al principio, hay alta incidencia en fallecimientos cuando los diagnósticos son tardíos. ¿Iría por esa línea hoy día este nuevo hallazgo en el sentido de ir destruyendo los tumores tempranamente? ¿Hay una relación ahí en ese sentido? Claro, lo que pasa es que hay que ver esto como una evolución del cáncer. O sea, el cáncer, las células cancerosas, van acumulando mutaciones a través del tiempo y se van haciendo cada vez más diversas. Esto lo podemos ver como un árbol, ¿ya? Las primeras células cancerosas son el tronco, ¿cierto? Pero después cuando empiezan a diverger, diverger se dice, no recuerdo, pero se empiezan a acumular mutaciones y se van haciendo pequeñas ramas hasta que se empiezan a separar. Entonces, lo que cuando un cáncer está avanzado, tiene células que son bastante heterogéneas dentro de la población de células cancerosas, ¿ya? Y esto le da una ventaja al tumor, como le da una ventaja a los seres vivos, de adaptarnos a distintas condiciones, ¿cierto? Mientras más variables somos en nuestra población, mejor nos podemos adaptar. Van a haber algunos que se van a adaptar y otros que no. Esto pasa en las células cancerosas. Muchas de ellas son eliminadas en el tiempo, ¿cierto? Van siendo eliminadas, pero como que fuéramos podando el árbol. Si es que no vamos al tronco, vamos podando el árbol y se van generando las variantes que son mucho más resistentes al ataque de las células inmunes. Entonces, si bien tiene que ver mucho el tamaño tumoral, también tiene que ver el tiempo en que estas células han sido editadas por el sistema inmune y se van haciendo resistentes. Por eso es que te digo que cuando un tumor es clínicamente detectable, quiere decir que de alguna forma se adaptó, ¿ya? Y eso lo podemos ver. Hay tumores que las células que estamos, por ejemplo, que están en una metástasis, que son un evento más tardío, son distintas al tumor inicial, y es porque se adaptan a ser más resistentes. Lo mismo pasa cuando reciben quimioterapia. Por eso es que las quimioterapias van fallando, porque se eliminan a todas las células que son sensibles y vamos seleccionando a las que son más resistentes. Entonces después la quimioterapia ya no sirve en ese tumor reincidente, y algo muy parecido pasa con la presión selectiva que ejerce el sistema inmune sobre las células cancerosas. Entonces ahí va el desafío, que es tratar de entender cuáles son los mecanismos por los cuales estas células tumorales se hacen resistentes, y hay mucha investigación en ese sentido. No sé si ustedes han escuchado hablar de todo lo que es la inmunoterapia, que es una revolución en cómo se está tratando el cáncer, y se han encontrado algunos mecanismos súper importantes en cómo estas células se hacen resistentes. Por ejemplo, hay una molécula que se llama PD1, ¿ya? No importa tanto el nombre, pero es un receptor que se presenta en los linfocitos T activados y que son receptores inhibitorios. Entonces las células cancerosas lo que hacen es activar o desactivar al linfocito T a través de este receptor PD1. Y lo que se ha hecho, y que les valió el premio Nobel de Medicina hace 2018, me parece, fue justamente generar anticuerpos que bloquean esta capacidad de las células cancerosas de apagar o de desactivar el linfocito T.
Y estos anticuerpos, que se llaman los anticuerpos de bloqueo del checkpoint inmunológico, están desde el 2015 aprobadas y se comenzaron en algunos tipos de cáncer y ahora ya están avanzadas y han sido aprobadas para el tratamiento de distintos tipos de cáncer. Cáncer de melanoma, cáncer de pulmón comenzó, pero ahora está esto en otros tipos de cáncer, por lo tanto es un mecanismo más o menos conservado entre los distintos tipos. Perfecto. Y con respecto al estudio que estábamos conversando, Álvaro, comentabas tú que estaba más o menos probado con el cáncer renal y con cáncer de mamas. ¿Lo siguen estudiando para ver si es un efecto, un fenómeno más bien común en los distintos tipos de cáncer? Sí, nuestro foco de mi laboratorio en particular no es tanto estudiar estas células del tipo 3, porque nosotros estamos mucho más enfocados en los linfocitos de CD8, ¿ya? Pero es algo que estamos estudiando y estamos como expandiendo, porque nosotros también publicamos un paper nuestro donde hay una comunicación cruzada entre las células dendríticas y los linfocitos de CD8. O sea, por un lado, estas células las células dendríticas programan a los linfocitos T para quedarse en los tejidos, para que se anclen en los tejidos, pero a su vez, estos linfocitos T que están en los tejidos pueden activar a las células dendríticas. Entonces nosotros estamos estudiando esta conversación cruzada que hay entre estas dos células en distintos tipos de cáncer, y sí lo estamos estudiando en cáncer renal, en cáncer de mama. Queremos expandirnos a otros tipos como cáncer de hepatocarcinoma, cáncer de hígado, pero estamos también muy enfocados en la parte de cáncer renal, donde estamos estudiando cómo estos linfocitos T, si bien están en el tumor, cuál es su capacidad de destruir el tumor, cuáles son los mecanismos que lo están regulando, y para eso estamos haciendo estos estudios de genómica de célula única. Álvaro, si bien tiene que ver mucho con cómo conversábamos con el sistema inmune, pero yo creo que muchas personas además se están preguntando si las células dendríticas tienen relación con la activación de los linfocitos T. ¿Cómo hago yo, por ejemplo, para efectivamente tener mayor cantidad de linfocitos T, o es una respuesta netamente inmune genética que no depende de mí? Mi pregunta va a cómo en el fondo este hallazgo puede tener una aplicación más bien de lo que están pensando hoy día las personas como una alternativa para el cáncer. Bueno, estas son células la respuesta inmune es multifactorial. ¿Ya? Yo la estoy resumiendo aquí en dos tipos celulares, pero hay un montón de otras células, células mieloides, macrófagos, y todos aportan un poco al microambiente tumoral de cómo se desarrolla un tumor, cómo es la actividad de los linfocitos T. Estas células que te nombro son las principales, ¿cierto? Uh-huh. Pero también va a depender del tipo de cáncer. O sea, hay cáncer que son mucho más fácil de detectar por el sistema inmune, por ejemplo el cáncer de pulmón y el cáncer de melanoma, ya que estos acumulan mutaciones y eso los hace más diferentes de las células normales. Obviamente el melanoma a través de la radiación UV, cáncer de pulmón a través de la contaminación o el tabaquismo, acumulan mayor número de mutaciones, y eso le permite al sistema inmune, por un lado, detectarlos, porque no hay que perder de vista que las células cancerosas son células propias. Y nuestro sistema inmune está diseñado para no atacar a las células propias, para que no tengamos problemas de autoinmunidad. Por lo tanto, ahí está la dificultad que tiene el sistema inmune de discernir cuáles son las células malas y cuáles son las células buenas. Y por lo tanto, es mucho más difícil en otros tipos de cáncer, no sé, en cáncer están más protegidos, por ejemplo, cáncer cerebral, de poder diferenciar cuáles son las células que hay que atacar y cuáles son las células que no hay que atacar. ¿Ya? Pero es un mecanismo multifactorial, son mecanismos multifactoriales y que dependen no solo de la genética, pero también del medio ambiente. ¿Ya? Muchas cosas provienen del medio ambiente, como, no sé, lo que nosotros vemos aquí son aplicaciones más bien biomédicas de cómo manipular la respuesta inmune desde el punto de vista de fármacos, de terapias celulares. Pero desde el punto de vista de las personas es mucho más difícil. Lo que yo podría recomendar es tener un estilo de vida sano, con alimentarse bien, porque todo eso puede ayudar a tener una mejor defensa en nuestro organismo. O sea,
mejorar la alimentación es algo básico, dormir las horas suficientes, que son recomendaciones que uno puede hacer de forma más bien general para distintos tipos de enfermedades, ¿cierto? Perfecto, justamente es lo que comentaba yo, que seguramente nos estábamos preguntando cómo poder evitar y prevenir estas enfermedades, conociendo ya más bien el mecanismo celular, pero sin embargo, a pesar de que pueden existir fármacos para mejorar el sistema inmune, mejorar también la calidad de vida, también sin duda que va a mejorar este aspecto y probablemente a prevenir enfermedades en el futuro. Álvaro, claro, muchas gracias. Solo agregar lo último, que en cáncer es muy, muy importante la detección temprana, ¿ya? Mientras antes tengamos un diagnóstico, las posibilidades de enfrentar el cáncer son mucho mayores. Sin duda que sí. Así que también aprovechamos de hacer el llamado para consultar y para aclarar todas esas dudas a tiempo, porque sin duda va a tener mayor éxito el tratamiento para este tipo de enfermedades. Álvaro, te comentaba y te decía muchas gracias por el tiempo que te diste. Yo sé que el día de hoy estabas con varias cosas, pero nos acompañaste estos minutos en el Café Científico en línea de la Universidad de la Frontera. Así que muchas gracias. Ok, gracias a usted. Que esté muy bien. Chao, chao. Chao, chao. Porque la ciencia tiene un efecto sobre nuestras vidas y nuestro entorno. Esto fue Efecto Ciencia, el podcast del Café Científico UFRO.